¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias. Seguimos transitando estos últimos días para las elecciones generales del 10 de septiembre, del próximo domingo, y recibimos a candidatos y dirigentes políticos de nuestra región. Hoy nos visita el concejal de la ciudad de San Lorenzo, Esteban Aricó, que además es uno de los dos candidatos nada más que tiene a intendente la ciudad de San Lorenzo en estos comicios. Esteban, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Nico? No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás transitando estos últimos días? Falta poquito. Sos concejal, fuiste electo hace 2 años, tu primera experiencia como candidato a intendente y unas muy buenas pasos que te dejaron bien posicionado. Sí, lo estamos viendo con mucha energía, con mucha tranquilidad y con mucha paz, sinceramente. Estamos muy contentos de lo que venimos haciendo, siempre con mucha tranquilidad de cara al vecino. Y sí, la verdad que el ciudadano sanlorencino nos dio un gran respaldo en las elecciones anteriores, en las elecciones PASO, y bueno, y eso también fue una gran motivación para nosotros porque en definitiva ese respaldo de la ciudadanía es el que uno trata de lograr permanentemente a través de la gestión que se viene realizando. Bien, un escenario, decía, de 2 candidatos nada más, prácticamente un balotaje, algo creo que inédito, sumado al sistema de boleta única que hace, ¿no?, que haya solo 2 opciones ahí bien marcaditas. Consultarte cómo se dio, si es que hubo ese acuerdo para que el tercer candidato que podría haber estado disputando las elecciones, Mario Beseñac, se bajara, si fue un acuerdo en común, si fue un ofrecimiento de parte de él. Sí, fue un acuerdo común que tiene que ver con un programa de gobierno y que la verdad en ese espacio hay grandes personas. La verdad que Mario Beseñac es una excelente persona, sumado a Germán Mangione, incluso también al mismo Juan Nobile, un premio Nobel de la Paz, un antropólogo que estuvo incluso investigando la causa de Paula Perazzi, grandes personas, y me parece que eso es lo importante y que esas personas hayan tenido la posibilidad y la decisión, ¿no?, la gran decisión de poder acompañar nuestro proyecto político y formar parte del mismo, simplemente con un acuerdo programático que se basó en la gestión que queremos para la ciudad de San Lorenzo, en poder de alguna manera encaminar un proyecto serio de gobierno. La verdad que fue fantástico, fue una gran decisión y nosotros estamos muy orgullosos de haberlo realizado. Bien, fuiste funcionario municipal de la actual gestión del intendente Raimundo, luego tuviste tu salida, fuiste electo concejal rápidamente, ahora estás candidato a intendente, todo muy rápido. Primero consultarte, ¿por qué te fuiste justamente del gabinete del intendente Raimundo? Bueno, me fui, lo expresé en su momento, por diferencias que fueron insalvables. No podía yo continuar allí en ese lugar, se lo manifesté en su momento al intendente y fue una decisión que tomaría 1.000 veces. Creo yo que fue una gran decisión para mí. Fue una gran decisión porque primero y principal implicó soltar, implicó de alguna manera también priorizar la convicción y el convencimiento, un sueño antes de una conveniencia. Yo tenía un cargo allí en el que quizás muchas personas quisieran estar, tenía también un salario, estaba en una zona de confort, si se quiere, y no me importó eso, sinceramente, no me importó. Me aventuré, me candidaté como concejal, la gente me respaldó, pero me podría haber ido mal. Uno nunca sabe cómo le va a ir, cuál es la consideración de la gente cuando se postula a un cargo público. Y yo siempre digo, hay que tener una triple autonomía, y yo creo que la tuve. Primero, una autonomía moral, uno tiene que estar limpio, porque si no, cuando vos vas a competir contra otro espacio, si estás sucio, obviamente que te aniquilan, más cuando te enfrentas al poder, ¿no?, que no para, en algunas ocasiones, incluso hacer campañas mediáticas, y si tenés fundamentos, con mucha más razón. Después tenés que tener también una autonomía económica, obviamente, porque para poder salir uno tiene que subsistir, ¿no? Bueno, yo tengo la posibilidad de hacerlo, siempre he trabajado, y además soy abogado, tengo mi estudio jurídico, pude soltar sin ningún tipo de inconveniente. Y después la autonomía política, si se quiere, porque cuando uno se abre de un espacio, también tiene que tener el respaldo de la ciudadanía, que es el respaldo de la gente, del ciudadano de San Lorenzo, que nosotros vimos cuando nos candidateamos en aquel momento como candidato a concejal y ahora como candidato a intendente.
Y la verdad que yo no sabía cómo me iba a ir si en aquel momento incluso uno de los candidatos era Eduardo Ros, que había sido 3 veces concejal, que había sido intendente interino, candidato a senador, y nosotros nos postulamos y casi duplicamos. Y la verdad que ese respaldo de la ciudadanía fue importantísimo para nosotros. No sé si son muchos los ejemplos que se dan en este sentido, pero nosotros vamos por un sueño, sabemos lo que queremos, no contestamos agravios de ningún tipo, y vamos para adelante. Porque me parece que la ciudadanía le exige a la clase política que construyan, que tiendan las manos y que no haya ningún tipo de rivalidad, o que sea una rivalidad sana, en realidad, pero que en definitiva construyan para la ciudad, que es lo más importante. ¿Sentís que te están agraviando en esta campaña? Yo creo que hay algunas cosas que no estaban buenas. Usos y costumbres de la vieja política, de romper los carteles, de dañar todo eso. Incluso también uno ve operaciones mediáticas que incluso subestiman la inteligencia de la gente, porque son tan forzadas en algunas ocasiones que la gente, aparte en San Lorenzo todos nos conocemos, y eso me parece que es importante. Y la verdad que la gente por ahí se ve también bombardeada de información, y cuando ve que le quieren tomar el pelo o que la quieren subestimar, y aparte la gente también sabe cómo es el entrelazamiento del poder, y cuando pasa el tiempo, que esto también es importante, la gente se empieza a dar cuenta con mayor rapidez, porque empieza también a tejerse lo que es la comunicación social, que es mucho más profunda que la comunicación en sí misma, desde los medios de comunicación que a veces quieren instalar. Me parece que va por ahí, ese es el camino que nosotros elegimos, es el que nunca nos vamos a correr y es el que sostenemos, porque me parece que es el que en definitiva es conducente y lleva a la construcción colectiva de una ciudad como hoy San Lorenzo se merece. Bien, ¿el salto hacia el justicialismo se dio por algo en particular, un sentido de pertenencia? ¿Fue el espacio que te cobijó? ¿Cómo te sentís hoy? Es que no hubo ningún salto en realidad. Mira, yo te voy a explicar. Yo no vengo de la política, yo vengo del fútbol. Siempre en mi vida fue el fútbol. Jugué en muchos lugares, incluso en clubes de primera en Colón de Santa Fe y en Rosario Central. Alcancé a jugar en la reserva. Después siempre estudié. Mientras, yo me acuerdo cuando me fui a Colón de Santa Fe, que tenía que tomar una definición, a mí me gustaba medicina, que quería estudiar la pública acá en Rosario, y cuando me voy a Santa Fe no había medicina pública. Entonces mi mamá me decía, bueno, vos jugás Esteban, pero estudiá. Y bueno, y ahí tenía que decidir porque mis padres no tenían la posibilidad de bancarme una privada. Y allá había pública, otra de las que me gustaba era Derecho. Bueno, empecé a estudiar Derecho. Ahí me recibí finalmente. En realidad estudié en Santa Fe y después me recibí en Rosario. Terminé recibiéndome en Rosario. Y cuando me recibo, ingreso a la Municipalidad de San Lorenzo como ejecutor fiscal. O sea, como abogado, básicamente. Después me proponen la posibilidad de pertenecer al gabinete, a la secretaría, a la subsecretaría de coordinación en aquel momento. Al año me ofrecen la secretaría de coordinación y ahí empieza mi carrera política, si se quiere, que en principio fue como un administrador público. Después, cuando me empecé a adentrar en la administración pública, ya empecé a ver otra cosa, porque para mí son distintas. Administrar lo público no es lo mismo que ser político. Después empecé a ver y a ejercer ese rol de político. Y bueno, y cuando tomo la decisión de ya participar desde ese lugar, yo de alguna manera me afilio al justicialismo dentro del mismo esquema del intendente. Entonces, nunca fue ningún viraje. Siempre, digamos, mi historia de alguna manera viene de esa forma y después, cuando yo me abro por las razones que te expresé recientemente. Entonces yo siento que de alguna manera siempre pertenecí, nada más que estaba en un esquema, que era el esquema del intendente, en el que nos había convocado, en mi caso me había convocado a construir un proyecto de ciudad, el que yo siempre aboné y siempre trabajé con mucha seriedad y mucho compromiso y mucha vocación, pero después sentí que, bueno, que había, como te decía, diferencias insalvables, que el proyecto empezó a degenerar en lo que era su idea original, y bueno, y tomé la decisión de hacer mi camino, simplemente de hacer mi camino, de no embatir contra nadie, y cada uno construye desde su lugar, y me parece que venimos llevando adelante esa construcción
que nos propusimos en aquel momento y bueno, y que lo queremos hacer seriamente porque es la forma. Bien, medio rusticón de 5 me parece, ¿no? ¿De 5? Sí, sí. Era más bien de hacha y hacha, era más bien rústico ahí de 5, pero mucho tiempo de mi vida me dediqué al fútbol, hice muchas amistades, muchos amigos. Y aparte me dejó una experiencia de vida que también me hace ser quien soy hoy, ¿no? He vivido con personas de todas partes de la provincia, de otras provincias de la nación. ¿Vivías en una pensión en Santa Fe? Vivía en la pensión. Es difícil para los chicos que van a... Sí, sí, porque estás lejos de un montón de cosas y es un desafío, Pero teníamos muchas amistades, había 2 chicos de San Lorenzo, Cristian Kika Casado y Alejandro Capurro, que bueno, el Ale Capurro llegó a Primera División. Muchas amistades. Me acuerdo también cuando estaba en Rosario Central, el gallego Moreno y Fabianesi. Estaba conmigo en la liga rosarina y el papá de él había jugado con mi viejo, que mi papá también había jugado al fútbol. Bueno, mi viejo jugó al fútbol a nivel profesional en Rosario Central, en Colón de Santa Fe o en la selección argentina. Después estuvo en muchísimos clubes. Y bueno, venimos del ámbito del fútbol. La pelota sigue rodando y ahora mis hijos siguen jugando. Bien. Y ahí justamente, mira, estaba observando en tus redes sociales una de tus últimas propuestas, creo, que bastante ambiciosa, por cierto. Estuviste recorriendo un estadio aquí de una localidad cercana y te planteaste hacerlo en caso de ser intendente en la ciudad de San Lorenzo, un estadio único, digo la localidad, al estilo de lo que tiene San Nicolás, por ejemplo, en este caso puntual. Sí, sí. Bueno, no solo para el fútbol, sino para el deporte en general y para eventos. ¿Es posible y necesario en San Lorenzo, te pregunto eso? Sí, es posible y es necesario. Yo creo que hay que anteponer el sí por delante. Que el que no se puede, no, me parece que hay que ser... Obviamente que hay que tener una planificación, hay que tener proyectos, hay que tener etapas y hay que tener programas. Pero se puede. Lo hizo San Nicolás, lo hizo Puerto General San Martín. Puerto General San Martín tiene un estadio de primera línea. No sé si ustedes lo conocen, pero es magnífico. Es magnífico. ¿Lo pudo hacer? Sí, claro, lo pudo hacer. ¿Lo puede hacer San Lorenzo, cabecera departamental? Obvio que lo puede hacer. Tiene los recursos. 11.500 millones de pesos anuales. Entonces me parece que sí. ¿Y es necesario? Sí, es necesario. Es necesario no solamente para el despliegue del fútbol y otros deportes, ¿no? Y otras actividades deportivas, sino también para la realización de eventos culturales, recitales. Por ejemplo, el último festival folclórico, San Lorenzo, un canto a la libertad, se hizo en el Campo de la Gloria. Sinceramente no me parece un lugar apto, porque es un monumento histórico, es un patrimonio histórico. Incluso tiene que existir habilitaciones para poder hacerlo. O sea, hay organismos que tienen que autorizar ese tipo de realizaciones en un patrimonio tan importante como es el Campo de la Gloria, ¿no? Con lo que implica para nuestra identidad y con lo que implica para poder preservar nuestra identidad como sanlorencinos. Es necesario, es necesario. Es necesario porque aparte cuando se hacen esos festivales se invierte permanentemente, todos los años, montos importantes de dinero en estructuras que son provisorias. Yo te puedo asegurar que de los 16 años que está el intendente Raimundo, que ahora quiere una reelección de 20, lo que me parece que la permanencia en el poder no es buena, esos 16 años, si uno suma todos y cada uno de los eventos que se realizaron y lo que se invirtió, yo te puedo asegurar que hoy teníamos un estadio único donde poder desarrollarlo. Lo que pasa es que hay que mirar a largo plazo, hay que mirar hacia el futuro y hay que transformar la ciudad, porque hay otro tipo de gastos que no son inversiones, son gastos. ¿Por qué? Porque no queda ningún patrimonio. Nosotros creemos que se puede hacer y lo vamos a lograr. Otra de las propuestas ambiciosas tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Bueno, hay un registro abierto que ya estás trabajando. El intendente el otro día acá dijo que era poco serio y que era faltarle respeto a la gente, que siendo candidato estuvieras inscribiendo para que las personas puedan acceder a una vivienda, no sé bien específicamente cómo es lo que estás trabajando. Bueno, ¿esto ya es posible? ¿Qué es lo que está justamente llevando adelante? Claramente que es posible. No me voy a detener en lo que dice el intendente porque sinceramente me tiene sin cuidado. No por lo que diga él, ¿no? Yo lo respeto como intendente, pero la verdad que me tiene sin cuidado los agravios con las desacreditaciones. Yo soy de hablar de lo que nosotros vamos a hacer, no de lo que los otros puedan querer desprestigiar. No me interesa, no conduce. Nosotros vamos a llevar adelante planes de vivienda en San Lorenzo. Se puede hacer otra vez, el ejemplo es Puerto San Martín, pero no solamente Puerto San Martín, donde se han desarrollado ya más de 2.500 viviendas. La otra vez estuve con Carlitos de Grandis hablando acerca de esto.
De hecho, algo te comento, mira, cuando fuimos a ver, estaban compactando el suelo para llevar adelante un programa de viviendas en donde está al lado del barrio Néstor Kirchner, en donde ya hay otras viviendas, y ahí iban a ser 150. Y en ese complejo había 310, solamente en ese complejo. Y las tierras que ganaron pertenecían a lo que era en algún momento una cava. Remediaron el suelo, lo compactaron y allí iban a desplegar un plan de viviendas. Digo, para empezar a ver positivamente las cosas y entender que los sueños se realizan cuando uno tiene el sí por delante. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es una preinscripción, y nosotros le comentamos seriamente a la gente que esto es una preinscripción y que obviamente está condicionado a la posibilidad de que yo sea intendente. Yo desde el Consejo no puedo concretar viviendas porque no tengo esa competencia, pero es una propuesta pensando a futuro y nosotros le decimos claramente a la gente que eso está condicionado a la posibilidad de que yo sea intendente y ellos saben. De hecho, si uno se acerca a las preinscripciones, nuestros asistentes hacen ese trabajo y tenemos 3 líneas. Una línea que tiene que ver con la construcción de complejos habitacionales en tierras que están al oeste de la ciudad, porque San Lorenzo no tiene más posibilidad que crecer para el oeste y en altura, porque obviamente al sur tiene Fray Luis Beltrán, al norte tiene Puerto San Martín y el río al este. No tiene otra posibilidad que crecer en altura y al oeste. Y al oeste hay tierras para poder desplegar complejos habitacionales, que son una de las líneas que nosotros vamos a desarrollar. La otra línea tiene que ver con la construcción en lotes propios. Hay personas que tienen lotes propios pero que no tienen la posibilidad de construir. Ahí vamos a trabajar también con el financiamiento de canastas de materiales. Y otra línea que tenemos tiene que ver con la construcción en la altura de viviendas familiares. Por ejemplo, en la vivienda de un padre, de un abuelo, de una madre, de un hermano, se puede también construir en la altura y esas son las 3 líneas que nosotros estamos manejando. Y una cuarta que tiene que ver con el alquiler. Hay muchas personas que alquilan actualmente y que no tienen garantías. Entonces lo que nosotros proponemos, que de hecho se ha realizado en otras localidades, es poder el municipio salir de garante, garantizar, incluso tenemos previstos convenios con las inmobiliarias y con las aseguradoras. Es una especie de caución desde el municipio para que los vecinos que están alquilando o que pretenden alquilar y no tienen la posibilidad de encontrarse con una garantía hipotecaria, recibos de sueldo, etcétera, etcétera, lo puedan hacer más fácilmente. Bien, sí, el tema vivienda seguramente que es uno de los principales. A veces no está tan en la agenda, en la discusión, pero es uno de los principales. Hoy ley de alquileres. 4.000 preinscriptos. Entonces, bueno, eso marca también... Está claro que es un tema... Es una necesidad, es una gran necesidad. Y es una gran necesidad basada también, no solamente en la situación actual, sino en las políticas que se han desplegado. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el intendente no le ha puesto foco a la política habitacional. No hablo de juicios de valor, ¿no? Eso me queda para el ciudadano, pero yo lo que sí evidencio es que él no ha priorizado la construcción de viviendas en San Lorenzo y eso es muy fácil de acreditarse. Uno ve Puerto San Martín, ya te digo, más de 2.500 viviendas. Timbú es una localidad mucho menor, hoy están construyendo viviendas, entonces me parece que sí se puede. Y que desacreditar la posibilidad de hacerlo es como decir directamente que no se puede hacer. O sea, no entiendo muy bien cuál es la lógica que maneja el intendente en ese sentido, porque si no él está diciendo que no se pueden hacer. O intuyo yo que está queriendo decir que no se pueden hacer, si desacredita la posibilidad de hacerlas. La verdad que no me parece. Incluso, lo último, hoy el municipio de San Lorenzo no tiene ningún dato estadístico acerca de cuál es la situación y nosotros con esta preinscripción ya tenemos datos estadísticos de quién alquila, de quién tiene lote propio, etcétera, etcétera, cómo están constituidas sus familias. Entonces sí es un trabajo serio, es un trabajo muy serio, te diría yo. Bien, seguridad. Debe estar problemática de vivienda, seguridad hoy debe estar entre lo que más mencionan los vecinos, imagino, a la hora de conversar contigo. ¿Qué puede hacer el municipio? Es algo que también se discute mucho, porque es una competencia provincial, creo que eso no está en discusión, pero ¿qué puede hacer el municipio? ¿Qué puede hacer un intendente? Son miradas. Yo creo que la cuestión de la seguridad es una cuestión muy compleja, primero y principal, que necesita de asumir responsabilidades y no de delegar. El decir que la seguridad es una problemática que corresponde al gobierno provincial solamente es mirar solamente una parte
del problema. No, no es así, no es así. Me refería yo a la competencia de la policía, ¿no? Que eso es otra cosa. Provincial, exacto. A eso me refería yo, ¿no? Eso es otra cosa. Obviamente que la policía no depende del municipio, eso es claro y creo que todos lo sabemos. Es evidente. Ahora, ¿un intendente puede hacer algo por la seguridad? Sí, tiene el deber de hacer algo por la seguridad, porque es el jefe máximo de la municipalidad, del municipio. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede trabajar primeramente, y esto es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de la policía, nosotros estamos hablando de la represión del delito, básicamente. Y cuando uno reprime el delito, está llegando tarde, porque el delito ya está consumado. Entonces, ¿tiene que trabajar sobre la represión? Evidentemente, sobre todo el gobierno provincial, que tiene poder de policía, y la policía misma. Ahora, tiene que trabajar sobre las causas, también sobre la prevención, porque si no, el delito se genera, y vos pones 1, 2, 3, 10, 100 policías y nunca va a haber respuestas. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar sobre los orígenes, sobre las causas. Y eso es importante. ¿Y cuáles son las causas? Para poder trabajar sobre esas causas. Primero y principal, me parece a mí que la situación de la inseguridad en San Lorenzo, fundamentalmente, tiene que ver con la connivencia entre cierto sector de la política, cierto sector de la justicia y cierto sector de la policía. Y lo digo claramente, y no generalizo, porque hay políticos que hacen muy bien su trabajo, otros que no, evidentemente. Hay policías que hacen muy bien su trabajo, otros que no. Y hay jueces y fiscales que hacen muy bien su trabajo y otros que no. El tema es cómo se lidera y cómo se lleva. Ahora, lo que sí el ciudadano ve, y nosotros vemos porque somos ciudadanos, es que hay un crecimiento de los búnkers en la ciudad, que la gente sabe, incluso da datos de a dónde se lleva el producto del delito, y parece que hay zonas liberadas, dejar hacer, dejar pasar, y eso es evidente que está pasando. Entonces, primero y principal, que hay que trabajar, no ser parte de esa connivencia, no ser parte de ese entramado. Y después, ¿cómo se puede trabajar en esas causas? De dos maneras. Una es con la incorporación de las tecnologías para poder llevar adelante monitoreo de la ciudad, y lo otro es trabajar sobre las causas sociales. Por ejemplo, en uno de los barrios, que es uno de los barrios más populares de San Lorenzo, por ejemplo en Barrio Norte, vos tenés un tejido institucional endeble. ¿Por qué? En el sentido de que no hay, por ejemplo, un club. No hay un club en Barrio Norte. No hay una vecinal constituida en Barrio Norte. No hay instituciones presentes en ese sentido. Y el Estado retirado. Por ejemplo, hay un polifuncional por calle Clemente Albelo, llegando al Arroyo San Lorenzo, y no tiene un polifuncional que no funciona, no tiene ninguna función. Está cerrado, está abandonado. Entonces, con esa complejidad, un Estado ausente, lo mismo podemos decir en Barrio Las Quintas. Y en zonas vulnerables, ¿no? Ahí tenés un salón de usos múltiples que está sin techar, que está abandonado. El Estado retirado. Si el Estado se retira, no hay posibilidades, no hay opciones, no hay oportunidades para los jóvenes que lamentablemente tienen como alternativa, tienen como una de las alternativas delinquir o ser soldaditos del narcotráfico. Lamentablemente, pero un Estado retirado. ¿Puede hacer un intendente? Claro que puede hacer, debe hacer. Y debe exigir a las otras autoridades. Pero también hay que hacer una introspección. Porque si solamente hacemos un reflejo cada vez que nos viene la responsabilidad, no, hay que asumirla. Y yo, sinceramente, como intendente, a partir del 10 de diciembre, la voy a asumir. Y voy a trabajar profundamente en la inseguridad, no solamente como una pantalla. ¿Vas a sacar el estacionamiento medido? Sí, obviamente. Lo dijimos y lo sostenemos. Incluso yo lo escuché al intendente decir que él quiere modernizarlo. No, me parece que ya es una política que no ha dado resultado en la ciudad de San Lorenzo. Venía de alguna manera a organizar el tránsito no se organizó. De hecho, hoy las zonas periféricas al estacionamiento medido tienen un gran descontrol, o sea, trasladó el problema, básicamente. La tasa de accidentes se incrementó, en los portales ustedes pueden ver permanentemente accidentes, porque, en definitiva, la organización del tránsito la llevan los agentes municipales y no un empleado del estacionamiento medido que no tiene esa función. Y no tengo nada contra los empleados del estacionamiento medido, porque son trabajadores. Incluso nosotros ya tenemos previsto trabajar en la inclusión laboral para que no queden fuera del esquema de trabajo que hoy tienen. Pero digo, evidentemente
el ordenamiento del tránsito se hace por agentes municipales, que te voy a decir ahora qué es lo que estamos pensando, porque no solamente es la eliminación del estacionamiento medido, sino saber qué vamos a hacer. Algo hay que pensar para ordenar el tránsito. Exactamente. Lo otro que venía, termino con el estacionamiento medido, a resolver el estacionamiento medido, era de alguna manera a promover la actividad comercial. Y yo te voy a sintetizar lo que me dijo un comerciante cuando nosotros estamos trabajando y haciendo un análisis de esta situación. Me dijo, mira Esteban, no fomenta nada. ¿Por qué? Si no, mira esta circunstancia. Cuando llega, por ejemplo, fin de año o Navidad, ¿qué hace el municipio para promover las ventas? Libera el estacionamiento medido. Entonces hay un contrasentido. O lo promueve o no lo promueve. Y la verdad que nuestra experiencia es que no lo promueve. Después la extensión territorial de San Lorenzo también hoy es de 32 kilómetros cuadrados y el centro es muy pequeño, ¿no? No es la escala de Rosario. Entonces nosotros creemos que la mejor opción hoy es la eliminación e incorporación, y esto es lo propositivo, y es lo que a nosotros nos gusta hablar, la incorporación de agentes municipales que sean polivalentes. ¿Qué significa que sean polivalentes? Que puedan realizar primero, obviamente, la inspección del tránsito, como corresponde, que recorran la ciudad, que recorran también las salidas de las escuelas y que estén presentes. Además, que sirvan como guías turísticos, ya que somos una ciudad turística por un montón de cuestiones, no solamente, como actualmente pasa, por la cuestión histórico-estudiantil, sino también por nuestro río. Nosotros queremos promover el turismo, el ecoturismo y también por nuestra industria. Después, si querés, hablamos de eso. Pero digo, el agente municipal tiene que tener esas funciones: inspeccionar el tránsito, las salidas de las escuelas, guía turístico y además contribuir en la seguridad como una especie de guardia urbana que pueda reportar a un centro de monitoreo, que era el otro aspecto que yo te comentaba de la seguridad, pero tiene que ser un centro de monitoreo que funcione en forma permanente. ¿Hay centro de monitoreo hoy en San Lorenzo? Mirá, yo el centro de monitoreo... ¿Hay cámaras? Hay cámaras, las cámaras no han funcionado en varias ocasiones, pero esto no lo digo yo. Incluso ustedes tuvieron un colega que fue Gustavo Gutiérrez, el Negro Gutiérrez conocido, y las cámaras no funcionaron en esa ocasión. Pero no lo digo yo, lo dijo Fiscalía. Lo mismo que pasó en el apuñalamiento de un chico de la 477, o cuando lamentablemente mataron a balazos en Barrio Mitre a Giovanni Fiorucci. La madre, Estela Céspedes, fue al consejo a pedir las cámaras y las cámaras no funcionaron. Y ella pidió que se cite a Aníbal Comparada, el responsable, y el bloque oficialista de concejales precisamente bloqueó la posibilidad de que un funcionario público venga a rendir cuentas. Entonces, evidentemente, no pasa. Pero bueno, nosotros también presentamos un proyecto para que lo que pasa en el Consejo se transmita y también se bloqueó la posibilidad. Hay cosas que no están buenas que se están dando en San Lorenzo y que tienen que ver con esta falta de transparencia y falta de democracia e institucionalidad. Me parece que nos está dando en San Lorenzo, pero se va a revertir. Hablábamos de tránsito también. Transporte es algo que nosotros le preguntamos a todos los que nos visitan. Tiene que ver con el transporte interurbano, en este caso, que es el que atraviesa las distintas localidades y, por supuesto, a San Lorenzo. ¿Cómo ves esta problemática? ¿Se puede pensar en San Lorenzo en un transporte urbano de la propia localidad también, al menos para en alguna medida justamente acompañar esta situación, mejorar, qué sé yo, acercar a la avenida a distintos barrios? Bueno, el tema del interurbano sí es también gestión provincial, pero me imagino que un municipio puede hacer algo respecto a eso. Me encanta la pregunta, porque es importantísima la pregunta que me haces. Porque aparte nosotros la venimos pensando. ¿Y cómo puede funcionar para que no sea demagógica, ¿no? Para que sea viable, básicamente? La última experiencia que existió de un transporte urbano fue en Baigorria en la época de Ramos. Ese transporte duró lo que duró Ramos, ¿no? Sinceramente no fue viable como de alguna manera se quiso implementar. ¿Qué veo yo que hoy se puede dar para llegar a los barrios de la ciudad? Porque hay que llegar a los barrios de la ciudad con el transporte y es lo que nosotros proponemos. Ahora, ¿cómo? A través de un esquema regional. Porque una sola ciudad hoy, de las ciudades de la región, es poco viable que pueda realizar un transporte urbano. No sería sustentable, digamos. No, es inviable, digamos, no lo puede hacer, pero sí es regional, como por ejemplo las experiencias son la de el Cerodino y la de Tata Rápido ahora.
Lo que pasa es que eso hay que fomentarlo y promoverlo. Trabajo conjunto necesariamente entre distintas localidades, hay una unidad ejecutora, en este caso son 4 que hacen funcionar el servicio. Totalmente. Aldao, Ricardone. Y que incluso San Lorenzo tiene que liderar ese proceso. San Lorenzo y Puerto San Martín creo que son las 2 ciudades que tienen que liderar ese proceso. ¿Por qué? Porque son las que más densidad poblacional y mayor crecimiento tienen en los últimos tiempos. Entonces el problema explota ahí y lo hemos evidenciado. Los jóvenes de San Lorenzo que tenían que tomarse, por ejemplo, los jóvenes y los adultos que iban a estudiar, los jóvenes, o también los adultos a estudiar, pero digo, las personas que iban a estudiar y trabajar tenían que trasladarse casi a inicios de la ciudad o hasta Puerto San Martín para poder tomar colectivo. Y eso pasa ahora y va a pasar en mayor medida. Y es un problema que hay que empezar a pensar a futuro. ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, a través de un esquema regional. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo, hay que tener como prioridad el transporte. ¿Por qué es una prioridad? Porque es precisamente lo que logra, lo que decíamos recién, que los jóvenes puedan trasladarse a estudiar, que las personas puedan trasladarse a trabajar. Nosotros creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo. Cada uno de los estados, en una cuestión que se puede analizar incluso con la densidad poblacional, con los números presupuestarios, pero hay que hacer y hay que lograr un esquema regional de transporte. ¿Y quién tiene que liderar eso? San Lorenzo. San Lorenzo y Puerto San Martín. San Lorenzo como cabecera departamental y Puerto San Martín también. Y el resto de las localidades, obviamente, ¿no? Pero digo, ¿quiénes tienen que liderar y quiénes tienen la obligación de hoy ponerse al frente de eso? San Lorenzo y Puerto San Martín, y nosotros lo vamos a hacer. Bueno, mencionaste la pasada algo vinculado a la cuestión del río y al turismo. Te doy el pie para que me cuentes eso de qué se trata. Hay una recuperación ahora de espacios que está llevando adelante el municipio justamente en la costa. ¿Pensás, no sé, pero por ejemplo, digo, visitas a la isla? ¿Qué es lo que venís pensando? Sí, en relación a la obra que se hizo, nosotros pedimos un estudio de impacto ambiental en relación a esa obra, que tiene que tenerlo como cualquier obra, y más una obra que es riesgosa, ¿no? No tuvimos la posibilidad de acceder al estudio de impacto ambiental para tener seguridad de lo que se hizo ahí y resguardar también la vida y la integridad física de los vecinos. No la tuvimos, lamentablemente. Más allá de esa cuestión, nosotros tenemos como objetivo poder promover el turismo. Hoy el turismo hay que diversificarlo. El único turismo que hoy estamos teniendo es el turismo histórico estudiantil, los contingentes de otras provincias, fundamentalmente Entre Ríos, cuando se hizo el puente Rosario-Victoria, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero es el turismo que siempre viene a recorrer nuestro casco histórico, el Campo de la Gloria, el Convento San Carlos, los museos. Es el turismo estudiantil, los contingentes. Es el histórico. Ahora, hay que diversificar, si no vamos a tener que el turista viene un solo día a San Lorenzo, como máximo 2. Tenemos que tener otra oferta, hay que hacer una oferta más diversa, más plural. Por eso hablamos de diversificación de la oferta turística. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? El ecoturismo y el turismo industrial. El ecoturismo tiene que existir un muelle, eso tenemos previsto en la bajada de Urquiza, que pueda unir a 2 hitos históricos como son, por ejemplo, el Campo de la Gloria y el Monumento a la Bandera. Entonces trasladás de Rosario todo el turismo y aparte, obviamente, en esa recorrida puedes hablar de todo, de las riquezas de los humedales, de la historia, tanto de Rosario, la creación de la bandera como del combate de San Lorenzo, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Con guías, y que a la vez tengas la posibilidad de hacer recorridos, que puedas cruzar el río Paraná, recorrer sus riachuelos con avistaje de flora y fauna, que puedas promover la gastronomía, la cultura litoraleña, la pesca. Incluso tenemos también escuelas de canotajes y muchos otros deportes que se vinculan al río, que podrían hacer el cruce Paraná por embarcaciones. Estamos pensando en el futuro de la ciudad y empezar a explotar estas cosas que tienen que ver con el turismo. Y el otro aspecto es el turismo industrial. Somos una zona esencialmente industrial, somos un cordón industrial y tenemos una riqueza importantísima para poder mostrar. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en la secundaria me hacían ir a visitar cómo se hacía el cristal. El famoso viaje a Santa Fe pasaba por la a San Carlos, claro, a San Carlos, para ver cómo se hace el vidrio. Y era fantástico, nosotros alucinados cómo se hacía. Y acá tenemos desde Queclón, por ejemplo, que es una empresa única en Latinoamérica que trabaja con enzimas para aumentar la producción del biodiesel, del diésel. Tenemos empresas, por ejemplo, de robótica, metalmecánica,
de todo tipo, puertos, y tenemos incluso también en el rulo de autopista un parque fotovoltaico para producción de energía solar. Mirá si tenemos un circuito para poder trabajar y trabajar interrelacionado con en la zona industrial, con las empresas también, para que puedan abrir y mostrar toda esa riqueza que tenemos al resto de la población. Entonces me parece que allí están estos 3 puntos para poder diversificar la oferta turística y que el turista cuando viene a San Lorenzo tenga muchas más posibilidades y se pueda quedar mucho más tiempo y así promover la hotelería, la gastronomía, el comercio. Lo último, Esteban, el domingo la gente se va a encontrar con esa boleta única en el box, en la categoría intendente, en San Lorenzo. Solo 2 opciones. ¿Por qué tiene que hacer la tilde o la cruz en la opción de Esteban Aricó? Antes que eso, nuestro single dice: no veo la hora que llegue el domingo. No sé si lo escucharon. Y un poco es la sensación que y es futbolero también, que tengo en este momento. Y la verdad que la gente, me parece que nosotros lo que le proponemos es un proyecto totalmente genuino. Un proyecto honesto, transparente y que tiene sinceramente un plan de ciudad. El hecho de que yo haya podido estar en el Ejecutivo, ahora en el Legislativo, incluso conocer al empleado municipal, hace pensar, a nosotros nos hace pensar en una transición ordenada y tenemos todas las ganas, yo sinceramente tengo todas las ganas de empezar a cambiar ciertos paradigmas y darle un vuelo a la ciudad que es el que Ciudadanos San Lorenzo merece. Esteban, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Esteban Aricó, concejal de la ciudad de San Lorenzo, uno de los 2 candidatos a intendentes que tiene la ciudad este próximo domingo 10 de septiembre, pasó por aquí por Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias.